El Camino de Santiago está en constante resignificación emocional por quienes lo transitan o conviven con él. Es una ruta vivencial y polisémica. A diferencia de otros itinerarios de peregrinación, el camino ofrece una amalgama de alteridades a cada sujeto que lo recorre y al mismo tiempo es elemento vertebrador de identidades para las comunidades que atraviesa. Aunque el camino es un bien patrimonial consolidado, la codificación de su imagen monumental como museo al aire libre y su conversión en un producto turístico desde mediados del siglo XX eclipsan su potencial didáctico. Más aún si se tiene en cuenta que en la educación primaria de España existe una disociación entre la integración curricular y la formación de los maestros en materia de patrimonio. Mientras que en el marco normativo la presencia del patrimonio viene aumentando desde los años 70 y actualmente comporta una perspectiva holística, en la formación de maestros apenas hay asignaturas sobre patrimonio y de existir suelen tener un carácter optativo. Por tanto, la didáctica del patrimonio en la instrucción de los futuros docentes de educación primaria es anecdótica. Esto explica que los participantes de la investigación sean estudiantes de la materia optativa Historia, Patrimonio y Educación en Galicia, del grado en Maestro de Educación Primaria de la Universidad de Santiago de Compostela, una de las pocas universidades que en España cuenta con esta oferta formativa. La educación patrimonial reivindica el papel crítico y activo de las personas en los procesos de identificación con los referentes culturales. Por eso, esta investigación se encuadra en la consideración del patrimonio no solo como un conjunto de bienes, sino como la relación que las personas establecen con esos bienes. O lo que es lo mismo, el patrimonio es la selección de referentes culturales en cada contexto histórico según la percepción, el significado y los valores que la sociedad les atribuye en ese momento. Se parte, por tanto, del significado de patrimonio como una construcción social que necesita de la participación ciudadana. Esto explica que en las últimas décadas se hayan consolidado modelos de gobernanza participativa reivindicando el protagonismo de las personas en la gestión del patrimonio. Si una comunidad no se implica en la construcción de su patrimonio, se desinteresa, se desafecta y puede incluso llegar a destruirlo. Para que lo reconozca como propio, son necesarios procesos de educación, sensibilización y participación social que contribuyan a resignificarlo. En este asunto, la escuela tiene una gran responsabilidad. Desde edades tempranas promueve hábitos cognitivos de reflexión y pensamiento social para comprender el entorno y tomar decisiones democráticas para intervenir en él. Para que esto ocurra, en las aulas, el profesorado previamente debe haber desarrollado competencias sociales. Por este motivo, el objetivo principal de esta investigación consiste en llevar a cabo y evaluar una experiencia didáctica sobre el Camino de Santiago basada en el aprendizaje colaborativo y el método de indagación para incentivar las competencias investigadoras, éticas, reflexivas y de argumentación de los futuros docentes de educación primaria. El enfoque de esta experiencia consistió en tratar problemas sociales relevantes relacionados con el Camino de Santiago a través de un método activo basado en el acceso a fuentes, la reflexión y el debate. El hecho de sistematizar los temas controversiales en distintas dimensiones de análisis nos permitió trabajar con el procedimiento del estudio de caso desde una visión constructivista del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para medir el alcance de este planteamiento educativo, se formularon 3 objetivos específicos. Identificar las percepciones de los futuros maestros de educación primaria sobre el Camino de Santiago y su potencial didáctico. Analizar en qué medida los futuros maestros de educación primaria asumen la utilidad de la educación patrimonial para ocuparse en las aulas del Camino de Santiago. Y evaluar la experiencia didáctica implementada para fomentar la sensibilización patrimonial de los futuros maestros de educación primaria hacia el Camino de Santiago. La investigación ha seguido 4 fases. Como la recogida de datos abarcó desde cuestionarios a narrativas y reflexiones abiertas de corte cualitativo, se ha planteado un tratamiento mixto de los datos para aprovechar
desde el paradigma interpretativo, los resultados obtenidos en cada una de las fases de estudio. La experiencia didáctica permitió identificar que los futuros maestros consiguieron resignificar el Camino de Santiago mediante una implicación que comportó aspectos identitarios, afectivos y personales. Su concepción inicial del camino, asociada a una perspectiva turístico-comercial, peregrino, catedral, vieira, transitó hacia una simbólico-identitaria, patrimonio, cultura, conservación. Este cambio de percepción parece responder a la aproximación humana al concepto de patrimonio que les permitió reconocer que las personas son quienes significan elementos, les atribuyen valores y les otorgan un referente contextual. Asumieron la educación patrimonial como estrategia para trabajar el Camino de Santiago en su futura práctica profesional, mostrando su posicionamiento a favor de un modelo de enseñanza reflexivo, crítico y comprometido con los referentes culturales, para adquirir herramientas de contexto, valoración y participación. Todos estos elementos son claves en la educación patrimonial, pero también en la formación ciudadana y conciencia cívica. Identificaron que el Camino de Santiago es un patrimonio sujeto a amenazas, desde la profanación de su autenticidad, ocasionada por la masificación turística, a la transformación de otros elementos por su menor potencial turístico o económico. Evaluaron favorablemente la experiencia didáctica. De manera unánime manifestaron su intención de llevar a cabo las propuestas que diseñaron a lo largo de su redescubrimiento del Camino de Santiago. Especialmente el hecho de tratar problemas sociales contribuyó al desarrollo de sus capacidades de investigar, escuchar, razonar y consensuar. Destacaron que el desarrollo teórico-práctico de nuestro proyecto despertó su interés hacia el camino como recurso didáctico y que fue adecuado para reflexionar sobre el papel de la educación patrimonial. Reconocieron que una actividad de este tipo contribuye a la valoración razonada del patrimonio y del camino para tomar conciencia sobre su conservación y relevancia cultural e identitaria. En términos generales y como conclusión, los futuros maestros desarrollaron una mayor sensibilización respecto al patrimonio asociado al Camino de Santiago, aprendieron a situarlo en su contexto patrimonial y transformaron su universo semántico hacia una perspectiva simbólico-identitaria que tiene en cuenta y aplica los conceptos de la educación patrimonial. A través del enfoque de esta investigación se reivindica un papel activo de las comunidades en la conservación del patrimonio en cualquiera de sus variantes y en especial del Camino de Santiago.